Muy bien, el día de hoy vamos a tratar el tema llamado dinámica del movimiento circular. Para ello, pues vamos a desarrollar los siguientes temas. El tema número uno se llama cinemática del movimiento circular. El segundo tema es la relación que hay entre las variables lineales y las variables angulares. El tercer tema es la derivada de un vector unitario. Y finalmente, el cuarto tema, el llamado sistema de referencia intrínseco. Todo ello, pues lo vamos a ver en el contexto del movimiento circular. Pues vamos a comenzar con el tema llamado la cinemática del movimiento circular. Para ello, pues vamos a necesitar definir algunos conceptos importantes. El primer concepto es el de la desviación angular. ¿Cómo vamos a definir la desviación angular? Pues como el cambio en la dirección de una recta. Es decir, yo tengo una recta en el plano y tiene una dirección. En este caso, la dirección que nosotros observamos es horizontal. ¿Qué pasa si esta recta sufre un cambio en dirección? Por ejemplo, este. Ahora vemos que ya no es una recta horizontal. ¿Cómo podemos medir o cómo podemos cuantificar la dirección de esta recta? Pues primero necesitamos una recta fija, en este caso la recta que está en color verde. Esta podemos considerarla fija y luego a partir de ella medir un ángulo. Entonces, la desviación angular la vamos a representar por la letra teta, que en sí es un ángulo, y lo vamos a medir en radianes. Como habíamos comentado, para definir la dirección de una recta es necesario elegir una recta de referencia como lo tenemos en este ejemplo. Un caso muy particular es cuando la dirección de la recta no cambia. Por ejemplo, aquí vemos que la recta en color negro, aunque no es horizontal, pues mantiene su dirección fija. En este caso, la desviación angular es constante. El ángulo que está formando con la recta en verde es constante, no cambia. ¿Por qué necesitamos saber esto? Pues porque nos va a ayudar para el siguiente concepto, que se llama velocidad angular. ¿Cómo vamos a definir la velocidad angular? De la siguiente forma. Se define como la razón de la desviación angular al tiempo, cuando éste es infinitamente pequeño. Y bueno, se representa por la letra griega omega y se mide en radianes por segundo. Viene dada por la siguiente derivada. Partimos de la desviación angular y la derivamos con respecto al tiempo. Eso automáticamente nos va a dar la velocidad angular. Si la dirección de la recta no cambia, como en el ejemplo anterior, su velocidad angular vale cero. ¿Por qué? Pues porque la derivada de una constante respecto a cualquier variable es cero. Y bueno, si la dirección de la recta cambia con el tiempo, la velocidad angular en general será función del tiempo, es decir, omega va a ser omega de t. Esto quiere decir que para cada instante de tiempo yo puedo tener una velocidad angular diferente. Vamos a definir ahora lo que es la aceleración angular.
Al igual que la velocidad angular, la aceleración angular se define de la siguiente manera. Es la razón del incremento de la velocidad angular al tiempo cuando éste es infinitamente pequeño. La vamos a representar por la letra griega alfa y esta se mide en radianes por segundo al cuadrado. Viene dada por la siguiente derivada. Partimos de la velocidad angular y la derivamos con respecto al tiempo. Esto nos da la aceleración angular, que nos dice que tanto está cambiando la velocidad angular en un instante de tiempo. Y bueno, aquí tenemos algunos casos interesantes. Si la velocidad angular es constante, su aceleración angular entonces vale 0. ¿Por qué? Pues porque la derivada de una constante vale 0. Si la velocidad angular cambia, la aceleración angular en general será función del tiempo, es decir, alfa igual a alfa de t. Esto nos dice que para cada instante de tiempo la aceleración angular puede cambiar su valor. Y bueno, ya con estos conceptos en mente, vamos a resolver el primer ejemplo relacionado con el movimiento circular. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo número 1, vamos a leerlo. Dice así: en la figura, sea L una línea desde el centro de la Tierra a un punto fijo sobre el ecuador, y sea L0 una línea de referencia de dirección fija. La figura muestra la Tierra vista desde arriba del polo norte. Entonces, bueno, vamos a definir nuestra recta. Ahí tenemos la recta L. Y pues vamos a ver lo que nos piden. Dice inciso A: la derivada de la desviación angular con respecto al tiempo es positiva o negativa. E inciso B: determine el valor de la derivada de la desviación angular con respecto al tiempo. Pues vamos a ver cómo es que se mueve la Tierra a lo largo del día. Aquí vamos a suponer que la estamos viendo desde el polo norte, aunque claramente no lo es, pero vamos a suponer que la estamos viendo desde el polo norte, como dice el problema. Y si nosotros vemos a la Tierra desde el polo norte, veremos el siguiente movimiento. Claramente esta recta en color verde se mantuvo fija, esta es L0, y la recta L es la recta pues que está fija a la Tierra. Este ángulo θ es la desviación angular pues que va teniendo la Tierra a lo largo del día. Claramente esta desviación angular pues va creciendo, en un día da una vuelta completa. Pero bueno, de esta animación nosotros podemos contestar ya el inciso A. De lo que observamos, vimos que desde el polo norte la Tierra gira en sentido de las manecillas, en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Por lo tanto, omega, es decir, su velocidad angular es positiva, ¿sí? Ya que gira en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Vamos con el inciso B. Dice así: observemos que una revolución, es decir, una vuelta completa, es igual a 2pi radianes y que un día de 24 horas equivale a 86.400 segundos. Por lo que concluimos que la velocidad angular de la Tierra es una revolución, es decir, 2pi radianes, entre un día que le toma dar una vuelta completa, 2pi entre 86.400 segundos. Haciendo las cuentas, pues vemos que la velocidad angular de la Tierra es 7.27 por 10 a la menos 5 radianes por segundo, que pues es la respuesta al inciso B de nuestro problema. Vemos que es una velocidad angular extremadamente pequeña. Muy bien, pues vamos a resolver otro ejemplo que es muy parecido. Dice así:
La aceleración angular de la línea L respecto a la línea L0 está dada como una función del tiempo por, y aquí nos ponen una expresión, en este caso alfa igual a 2.5 menos 1.2t radianes por segundo al cuadrado. En t igual a 0, teta es igual a 0 y la velocidad angular de L respecto a L0 es omega igual a 5 radianes por segundo. Nos preguntan, determine teta, es decir, la desviación angular, y omega, la velocidad angular, en t igual a 3 segundos. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? De la siguiente forma. Recordemos que la aceleración angular la podemos escribir en términos de la velocidad angular. De la siguiente forma. La derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y de este lado, pues ponemos la expresión de la aceleración angular que nos da el problema. Y esta ecuación diferencial, como dice aquí, la vamos a resolver por el método de separación de variables. ¿En qué consiste este método? Bueno, vamos a dejar todo lo que depende de omega, es decir, la velocidad angular, en un lado de la ecuación, y lo que depende del tiempo del otro lado de la ecuación. Vamos a integrar. Aquí tenemos la integral de diferencial de omega, es omega, la integral de 2.5 es 2.5t y la integral de menos 1.2t es menos 0.6 t cuadrada más la constante de integración. Esa no hay que olvidarla porque nos va a permitir ajustar las condiciones iniciales. Bueno, vamos a aplicar la condición inicial de velocidad angular. ¿Cuál es esa condición inicial? La tenía el problema. Dice que si t es igual a 0, entonces omega es igual a 5 radianes por segundo. Vamos a sustituirla en la expresión. Omega tiene que valer 5 radianes por segundo y el tiempo tiene que ser 0. Es decir, 5 debe ser igual a 2.5 por 0 menos 0.6 por 0 al cuadrado más la constante 1. De aquí, pues podemos concluir que la constante vale 5, de tal modo que la velocidad angular en función del tiempo es omega igual a 2.5t menos 0.6 t cuadrada más 5. Ya tenemos la primera ecuación del movimiento. Sin embargo, todavía tenemos que reconstruir la otra ecuación del movimiento. En este caso, la de la desviación angular, que viene dada por teta. Entonces, pues vamos a volver a aplicar el método de la separación de variables. La velocidad angular, pues es la derivada de la desviación angular con respecto al tiempo. Y esta expresión que tenemos de este lado es la velocidad angular que calculamos en la diapositiva anterior. Vamos a separar las variables. De un lado dejo todo lo que depende de teta y del otro lado dejo todo lo que depende de t. Vamos a integrar. Integrando la diferencial de teta, pues nos queda teta. Y aquí tenemos esta integral, 2.5t, integra en 1.25t cuadrada, menos 0.6t cuadrada, integra en menos 0.2t cúbica, 5 integra en 5t, y hay que añadirle esta constante de integración. ¿Por qué? Pues para ajustar las condiciones iniciales. Entonces, pues vamos a aplicar la condición inicial en la desviación angular. ¿Cuál era esa condición inicial? Si t es igual a 0, entonces teta también es igual a 0. Vamos a hacer la sustitución. Teta tiene que valer 0 y el tiempo tiene que valer 0, dándonos esta expresión. De tal modo que de aquí podemos concluir que la constante C2 tiene que valer 0.
Muy bien. Por lo tanto, la desviación angular en función del tiempo es la siguiente. Teta igual a 1.25t cuadrada menos 0.2t cúbica más 5t. Ya tenemos las dos ecuaciones del movimiento. Entonces, pues vamos a resolver lo que nos pide el problema. Conocemos la velocidad angular, conocemos la desviación angular en función del tiempo. Entonces, lo único que falta es evaluarlas en el instante de tiempo requerido. En este caso, t igual a 3 segundos. Al evaluar la velocidad angular en 3 segundos, pues llegamos al siguiente resultado, que vale 7.1 radianes por segundo. Entonces, esta es la velocidad angular de la recta a los 3 segundos. Si nosotros evaluamos la desviación angular a los 3 segundos, pues vamos a obtener el siguiente resultado, que es 20.85 radianes. Muy bien, con esto ya hemos resuelto el ejemplo número 2 de movimiento circular. Ahora, pues vamos a resolver otro ejemplo que también se puede resolver por el método de separación de variables, pero es un poquito más elaborado. Dice así: el rotor de un generador eléctrico está girando a 200 revoluciones por minuto cuando el motor se apaga. Debido a efectos de fricción, la aceleración angular del rotor después de que se apaga el motor es alfa igual a menos 0.01 omega radianes por segundo al cuadrado, donde omega es la velocidad angular en radianes por segundo. Y nos preguntan dos incisos. Inciso A: ¿cuál es la velocidad angular del rotor un minuto después de haber apagado el motor? Inciso B: después de apagar el motor, ¿cuántas revoluciones gira el motor antes de llegar al reposo? Ajá. Entonces, bueno, pues vamos a resolverlo nuevamente con el método de separación de variables. Sin embargo, hay que recordar que aquí nos están dando la velocidad del motor en revoluciones por minuto. Vamos a transformar esa velocidad a radianes por segundo. Para ello, tenemos los siguientes factores de conversión. El primero lo ocupamos en el ejemplo número 1, que una revolución, es decir, una vuelta completa, es equivalente a 2 pi radianes. El segundo factor de conversión, pues, es que un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, pues tenemos la siguiente conversión. ¿Qué tenemos en esta conversión? 200 revoluciones por minuto, es equivalente ¿a qué? Bueno, aquí tenemos el primer factor de conversión, que es 2 radianes equivale a una revolución y un minuto equivale a 60 segundos. ¿Por qué se colocó en este orden? Pues por lo siguiente: nosotros queremos eliminar las revoluciones y para ello ponemos las revoluciones como denominador y también queremos eliminar los minutos. Estos los tenemos que poner como denominador. De tal modo que al realizar este producto me va a quedar la misma velocidad angular, pero ahora medida en radianes por segundo. Si nosotros hacemos el producto, veamos que da 200 por 2pi, es 400 pi entre 60 y me queda pues esta fracción. Si nosotros la simplificamos, pues veremos que es simplemente 20 tercios de pi radianes por segundo. Entonces ya con esta velocidad angular, ahora sí podemos aplicar el método.
La aceleración angular, entonces, es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y la expresión que tenemos es menos 0.01 por la velocidad angular, es decir, la aceleración angular depende de la propia velocidad angular. Muy bien. Aquí la separación de variables es un poquito más compleja debido a que esta velocidad angular tenemos que pasarla dividiendo y bueno, el diferencial del tiempo pasa multiplicando. Ya que hemos separado la ecuación diferencial, lo único que falta es integrarla. La primera integral nos da el logaritmo natural de omega y la segunda integral nos da menos 0.01 por t más C1. No hay que olvidar esta constante de integración. ¿Y cómo encontramos esa constante de integración? Pues vamos a aplicar la condición inicial. ¿Cuál es esa condición inicial en velocidad angular? Pues que si t es igual a 0, entonces omega es igual a 20 tercios de pi. Ya estamos utilizando la velocidad angular en radianes por segundo. Vamos a hacer la sustitución. Logaritmo natural de 20 tercios de pi tiene que ser igual a menos 0.01 por 0, más la constante. Este 0 pues es el tiempo que estamos utilizando en esta parte. Por lo tanto, C1 tendrá que valer el logaritmo natural de 20 tercios de pi. Sustituyendo el valor de la constante, llegamos ahora sí a la relación que existe entre la velocidad angular y el tiempo. Sin embargo, pues vamos a despejar omega en función del tiempo. Para ello, pues vamos a partir de la expresión que ya teníamos y vamos a tomar la exponencial en ambos miembros. ¿Por qué la exponencial? Pues para que desaparezca este logaritmo natural que tenemos aquí. Muy bien. Si nosotros sacamos la exponencial, nos queda que la exponencial con el logaritmo natural se eliminan y me queda aquí omega y esto es igual a e a la menos 0.01 por t más el logaritmo natural de 20 tercios de pi. Aquí podemos utilizar una de las propiedades de la exponencial que dice lo siguiente: si yo tengo una exponencial elevada a la suma de dos términos, es igual al producto de las exponenciales, cada una de ellas elevada a un término. En este caso, omega va a ser igual a e a la menos 0.01 por t por e a la logaritmo natural de 20 tercios de pi. Sin embargo, ¿qué ocurre con este término? Pues en este término tenemos un exponencial y un logaritmo que, como son funciones inversas, se eliminan, dejando únicamente el 20 tercios de pi, de tal modo que la velocidad angular es 20 tercios de pi por e a la menos 0.01 por t. Muy bien, ya tenemos la velocidad angular como función del tiempo. Ahora vamos a obtener la desviación angular como función del tiempo. Para ello, recordemos que la velocidad angular pues es la derivada de la desviación angular con respecto al tiempo, es decir, 20 tercios de pi por e a la menos 0.01 por el tiempo. Vamos a aplicar el método de separación de variables. Este método nos dice que debemos dejar todo lo que depende de teta en el primer miembro y todo lo que depende del tiempo en el segundo miembro. Vamos a realizar la integración. La integral del primer miembro es teta y la integral del segundo miembro es la exponencial dividida entre este coeficiente, es decir, la exponencial entre menos 0.01. Más la constante de integración que nos va a servir para realizar el ajuste con condiciones iniciales. Bueno, pues vamos a seguir trabajando esta expresión. Vamos a simplificarlo un poco. Entonces teníamos esta expresión y aquí lo que voy a hacer es sacar este término, lo voy a poner afuera
y el 20 tercios de pi lo voy a poner adentro de la siguiente forma. ¿Por qué? Pues porque me va a permitir simplificar el 1 entre menos 0.01. Si nosotros metemos ese número en la calculadora, nos va a dar menos 100, que ya es un número más tratable. Y otra cosa interesante que está pasando aquí es que este paréntesis, si lo miramos fijamente, nos daremos cuenta que se trata de la velocidad angular que ya habíamos obtenido en el paso anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que la desviación angular se puede escribir como menos 100 por la velocidad angular más la constante C2. Y aquí pues vamos a aplicar la condición inicial. Aquí hay que tener cuidado porque originalmente teníamos una expresión que dependía del tiempo, pero al hacer este cambio de variable, ahora tenemos a la desviación angular como función de la velocidad angular. Por lo tanto, las condiciones iniciales se tienen que aplicar entre la velocidad angular y la desviación angular. Es decir, si omega es 20 tercios de pi, entonces teta es igual a 0. Recordemos que esta condición se da en el tiempo t igual a 0, pero como esta ecuación ya no tiene el tiempo, pues no lo necesitamos. Vamos a hacer la sustitución. Aquí me queda teta vale 0, sustituyo el 0 de este lado, y omega vale 20 tercios de pi, de tal modo que 0 deberá ser igual a menos 100 por 20 tercios de pi más la constante C2. De aquí pues podemos despejar el valor de esa constante, que es 100 por 20 tercios de pi. Si realizamos la multiplicación, pues nos da 2000 tercios de pi. Finalmente, sustituimos el valor de la constante y llegamos a al siguiente resultado. Aquí pues tenemos a la desviación angular como función de la velocidad angular. Muy bien, ya tenemos las dos ecuaciones del movimiento. Vamos a proceder a resolver el problema. Entonces, bueno, ya tenemos a la velocidad angular como función del tiempo y a la desviación angular como función de la velocidad angular. Para el inciso A, lo único que tenemos que hacer es evaluar la velocidad angular en 60. ¿Por qué en 60? Pues porque recordemos que nos estaban pidiendo la velocidad angular un minuto después de que el motor se apagó. Eso quiere decir 60 segundos después. Si le evaluamos en 60, esto es igual a 20 tercios de pi por e a la menos 0.01 por 60. Haciendo las cuentas, pues llegamos al resultado que obtenemos aquí. Es decir, 11.49 radianes por segundo, un minuto después de que el motor se apagó. Para el inciso B, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo se detiene el rotor? Pues se detiene cuando la velocidad angular vale 0. En este punto es cuando se detiene. Si nosotros sustituimos omega igual a 0 en esta expresión que me dice la desviación angular, obtendremos que teta vale 2000 tercios de pi radianes. ¿Eso qué quiere decir? Que el rotor gira 2000 tercios pi de radianes hasta detenerse. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es convertir los radianes a revoluciones, pero recordemos que una revolución equivale a 2 pi radianes. Por lo tanto, para convertir de radianes a revoluciones hay que dividir entre 2 pi. 2000 tercios de pi entre 2 pi, pues me queda 1000 tercios, que es aproximadamente 333 revoluciones. Y entonces este es el resultado que estamos buscando. El rotor gira aproximadamente 333 revoluciones antes de detenerse. Y bueno, pues ya tenemos el
problema número 3 resuelto. Ahora, ya que hemos visto las variables angulares, pues vamos a ver qué relación tienen estas con las llamadas variables lineales. Entonces, bueno, es nuestro siguiente tema y vamos a dar otras definiciones. La primera definición se llama longitud de arco. ¿Cómo definimos la longitud de arco? Pues es la distancia recorrida por una partícula que se mueve sobre una línea y se denota por la letra S. Así es como la vamos a denotar. Si el movimiento es circular, la longitud de arco es proporcional a la desviación angular. Bueno, vamos a poner aquí el ejemplo. Tenemos dos vectores. Bueno, en realidad podemos considerar que es un vector que ha rotado un cierto ángulo. Este ángulo ha rotado. Y sobre este vector tenemos a dos partículas. Una que originalmente se encuentra en el punto A y cuando el vector rota va a migrar hacia el punto B, y otra en el punto C originalmente, y cuando el vector rota va a migrar hacia el punto D. ¿Qué nos dice esta afirmación? Dice, si el movimiento es circular, la longitud de arco es proporcional a la desviación angular. Supongamos que esta partícula se mueve de A a B, entonces la longitud de arco asociada es precisamente esta que está pintada en color verde. Ahora, si el ángulo se duplica, la distancia o la longitud que va a recorrer esta partícula, pues lo que podemos esperar es que también se duplique. Para el caso de la partícula C, ocurre algo similar. Si el ángulo se duplica, originalmente recorre esta distancia. Si se duplica, pues recorre una distancia del doble. Entonces ahí tenemos la proporcionalidad de la longitud de arco respecto al ángulo. Sin embargo, resulta que la longitud de arco también es proporcional al radio. Al radio de la trayectoria que está siguiendo. Veamos que este segmento que tenemos aquí es un segmento de circunferencia. Por lo tanto, esta partícula tiene movimiento circular. Esta también tiene movimiento circular. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues que esta se encuentra a una distancia R, vamos a llamarle RA, del centro de rotación, y esta se encuentra al doble. La distancia o longitud de arco que recorre es esta que está en verde, y esta partícula que está al doble de distancia recorre esta distancia que está en morado, que se puede demostrar que es el doble de lo que recorre la partícula que está a la mitad de distancia. Entonces tenemos esas dos proporcionalidades, proporcionalidad con respecto al ángulo y proporcionalidad con respecto al radio. Por lo tanto, la longitud de arco, al ser proporcional a ambas, es simplemente el producto del radio por el ángulo teta o por la desviación angular teta. Esta expresión va a ser muy importante en nuestro análisis que viene a continuación. Ahora vamos a definir lo que es rapidez y aceleración tangencial. Bueno, la definición más sencilla de rapidez es la magnitud de la velocidad. Al decir magnitud, estamos hablando de una cantidad escalar. Ya no es un vector, ahora es una cantidad escalar. Sin embargo, pues todavía nos deja con algunas dudas acerca de su definición. Entonces, en otras palabras, ¿qué podemos esperar de la rapidez? Pues la rapidez mide el cambio de la longitud de arco respecto al tiempo, cuando éste es infinitamente pequeño. En otras palabras, la rapidez está midiendo qué tanta distancia está recorriendo una partícula, independientemente de qué, de la dirección que ésta tome. Matemáticamente, vamos a expresarla con la letra V, sin barra porque no es vector. Esta es rapidez y la vamos a
definir como la derivada de la longitud de arco con respecto al tiempo. Y de la expresión anterior, recordemos que la longitud de arco es el radio de la trayectoria que sigue nuestra partícula por el ángulo. Ajá. Entonces, si sustituimos esa definición aquí, tenemos que la rapidez se puede calcular por medio de esta derivada. Sin embargo, como la partícula se está moviendo en una trayectoria circular, este radio es constante, es decir, puede salir de la derivada como lo tenemos aquí. Eso quiere decir que la rapidez es el radio por la derivada de la desviación angular respecto al tiempo, pero esta derivada tiene nombre. ¿Cómo se llama? Se llama velocidad angular. Es decir, la rapidez es el radio por la velocidad angular. Y aquí vemos que la rapidez es proporcional a la velocidad angular y al radio. Es decir, mientras más rápido se esté moviendo la partícula, y mientras más lejos esté del centro de rotación, pues su rapidez va a ser mayor. Ahora, de manera similar, nosotros podemos definir la aceleración tangencial. Nótese que aquí le estamos poniendo este adjetivo, tangencial. ¿Por qué? Pues lo veremos en un momento. La aceleración tangencial mide el cambio de la rapidez respecto al tiempo cuando éste es infinitamente pequeño. Es decir, la aceleración tangencial, a diferencia de la aceleración que nosotros conocemos, no mide el cambio de la velocidad respecto al tiempo, sino el cambio de la rapidez. Es decir, que tanto está cambiando la rapidez sin importar la dirección de la velocidad. De esta definición, pues podemos expresarla de esta manera. Vamos a denotarla por A subíndice t, aceleración tangencial, va a ser la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. Y bueno, de este desarrollo que hicimos anteriormente, tenemos que la aceleración tangencial va a ser la derivada de el radio por la velocidad angular, pero nuevamente el radio es constante porque la partícula se está moviendo sobre una circunferencia. Por lo tanto, puede salir de la derivada. Y aquí tenemos que la aceleración tangencial es el radio por la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Pero esta derivada tiene nombre y es precisamente la aceleración angular. De tal modo que, pues ya tenemos aquí otra forma de calcular la aceleración tangencial. La podemos calcular como la derivada de la rapidez respecto al tiempo o simplemente multiplicar el radio de la trayectoria por la aceleración angular de el vector de posición. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Entonces, como resumen de la relación que hay entre estas variables, ¿sí?, tenemos la siguiente tabla. Aquí vamos a tener las variables que pueden ser de longitud, de velocidad o de aceleración y los tipos, las variables angulares y las variables lineales y la relación que hay entre ellas. La longitud, en el caso de que estemos determinando la orientación de una recta, de un segmento de recta o de un vector, pues es la desviación angular o el ángulo θ. Su velocidad, si es que se está moviendo, es omega, pero es velocidad angular, y si se está acelerando es alfa, aceleración angular. Sus equivalentes lineales, estas ya no aplican para rectas, sino para partículas que se están moviendo sobre esas rectas. Tenemos la longitud de arco, que la representamos con la letra S, la rapidez, que es la derivada de la longitud de arco con respecto al tiempo, y la aceleración tangencial, la relación que existe entre las variables angulares y las variables lineales es la siguiente. La longitud de arco es el radio de la trayectoria por la desviación angular, la rapidez es el radio de la trayectoria por la velocidad angular y la aceleración tangencial es el radio de la trayectoria por la aceleración angular. Entonces, este cuadro pues refleja de manera precisa
lo que hemos trabajado hasta este punto, tanto variables angulares como variables lineales. Ahora lo que vamos a hacer es trasladar todos estos conceptos al lenguaje vectorial, pero para ello necesitamos conocer la derivada de un vector. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Vamos a recordar las características que tienen las cantidades vectoriales. La primera característica, pues, es que los vectores tienen magnitud. ¿Qué otra característica? Tienen dirección y finalmente también tienen sentido. Y aquí viene una afirmación interesante. Si estas características no cambian con el tiempo, la derivada temporal del vector es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si la magnitud del vector permanece constante, la dirección del vector permanece constante y el sentido del vector permanecen constantes, entonces el vector no cambió. Y como el vector no cambió, su derivada temporal automáticamente vale 0. Y no es un cero escalar, es el vector 0. Ahora, esto hay que puntualizarlo porque hay ocasiones donde podemos encontrar vectores que se están moviendo, sobre todo en la parte que sigue. Sin embargo, si estas tres características no cambian, si el vector se está moviendo, pero esto no cambia, su derivada sigue siendo 0. Muy bien, vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces tengo este vector y vamos a ver qué ocurre. De repente se empieza a mover hacia la derecha, pero su magnitud, su dirección y su sentido no cambiaron. Por lo tanto, aunque el vector cambió de posición, sus características no cambiaron. Eso quiere decir que su derivada con respecto al tiempo, de hecho su derivada con respecto a cualquier cantidad, vale 0. Esto es importante porque lo vamos a ocupar en unos momentos. Bueno, vamos a ver ahora la derivada de la base canónica. Para ello, pues vamos primero a definir lo que es un vector unitario. Según esta definición, es aquel que tiene magnitud igual a 1. Tenemos esta representación. El módulo de U es igual a U sin barra. O sea, esto ya me representa su magnitud y es igual a 1. Es decir, la magnitud es constante y no solo es constante, sino que vale 1. Dentro de los vectores unitarios podemos encontrar un caso particular, los cuales son los llamados vectores de la base canónica. Nosotros los conocemos como I y J. Esta es una base del plano, es una base de R2, donde pues la característica que tienen estos vectores es que su dirección y su sentido es constante. De hecho, al ser unitarios también su magnitud es constante. Por lo tanto, aquí tengo la base canónica y no importa que esta base esté en movimiento, como su magnitud, su dirección y sentido de ambos vectores permanece constante, su derivada siempre es el vector 0. Entonces, aunque se muevan, su derivada temporal es 0. Ahora, matemáticamente, ¿cómo podemos expresarlos? Como la derivada de el vector i con respecto al tiempo es igual al vector 0 y la derivada de j con respecto al tiempo es el vector 0. Muy bien, esto nos va a ayudar para las siguientes deducciones que vamos a hacer. ¿Qué pasa si queremos analizar un vector unitario cualquiera? Ya no un vector unitario canónico, que tienen pues magnitud, dirección y sentido constante. Bueno, si la dirección de un vector unitario cambia continuamente, el movimiento asociado a él es de rotación. Esto es importante porque
el hecho de que tengamos un vector unitario, pues implica que su magnitud vale 1. No se puede hacer más grande, no se puede hacer más pequeño. Ajá. Sin embargo, sí puede cambiar sus otras dos propiedades. ¿Cuáles son las otras dos propiedades? Su dirección y su sentido. Esto nos lleva a considerar un vector que solo puede rotar, como lo estamos viendo aquí. Ajá. Entonces, vectores unitarios solo pueden rotar en general. Muy bien. Matemáticamente podemos expresarlo de la siguiente forma. Y aquí pues vamos a suponer que este vector es el vector unitario y, este vector es el vector unitario j, y tengo un vector unitario u que tiene una dirección arbitraria. Esa dirección viene dada por el ángulo θ. Ajá. Si nosotros proyectamos sobre x, proyectamos sobre y, tenemos la siguiente expresión. El vector unitario u es igual a coseno de θ en i más seno de θ en j. Si nosotros sacamos su magnitud, pues veremos que nos da la identidad pitagórica, por lo tanto, pues auténticamente es un vector unitario. Θ es la dirección del vector u respecto al eje x, es decir, es la desviación angular de este vector. Muy bien, ya que tenemos su expresión, su representación matemática, ¿qué pasa si lo derivamos respecto a θ? Es decir, lo derivamos respecto a esta desviación angular. Obtenemos el siguiente vector. Ajá, y vamos a ver cómo se saca este vector. Es interesante porque uno diría, vamos a centrarnos en esta componente, que tengo que hacer la derivada de un producto. La derivada de coseno de θ por i más coseno de θ por la derivada de i con respecto al tiempo. Sin embargo, del análisis que hicimos en la diapositiva anterior, sabemos que la derivada de i con respecto al tiempo vale 0. Por lo tanto, la única derivada que debemos tomar en cuenta aquí es la derivada de el coseno de θ respecto a θ. Y esa derivada vale menos seno de θ. Esto en la dirección i. Muy bien. Entonces, considerando la derivada del coseno de θ en la dirección y, nos da menos seno de θ en la dirección y. Por otro lado, la derivada de seno de θ es coseno de θ y queda en la dirección j, de tal modo que obtenemos este vector que también es un vector unitario. Y bueno, vamos a preguntarnos, ¿qué relación hay entre el vector unitario y su derivada? Esta derivada que hicimos en el paso anterior. Pues tenemos el vector unitario, tenemos su derivada y vamos a calcular su producto interior. Recordemos que el producto interior pues es el producto punto usual. Ajá. Muy bien, aquí tenemos u punto derivada de u con respecto a θ es igual a primera componente, que es coseno de θ por menos seno de θ. Esto es igual a menos coseno de θ seno de θ más segunda componente, que es seno de θ por coseno de θ. Y vemos que da igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de vectores ortogonales y además la componente en la dirección y de la derivada es negativa. Vean que esta componente es negativa. Esta información nos ayuda pues a visualizar la derivada de un vector con respecto a su desviación angular. ¿Sí? Entonces concluimos que la derivada de un vector unitario respecto a su desviación angular es otro vector unitario rotado 90 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj respecto al primero. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a este esquema que tenemos aquí. Parto del vector u, y como el vector derivada tiene que ser ortogonal, puede ser
en este sentido o puede ser en este otro sentido. Sin embargo, como la componente en x del vector derivada es negativa, el único sentido que queda es este. De tal modo que la derivada de este vector con respecto a la desviación angular es este vector. Rotado 90 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero que quede claro, estamos derivando con respecto a la desviación angular. Muy bien, pues vamos a ver un ejemplo que dice así. Calcule la derivada de un vector unitario u en el instante t igual a 2 segundos. Suponga que su desviación angular viene dada por θ de t igual a t. Entonces vamos a plantear la solución a este problema. Como θ es igual a t, el vector unitario en t igual a 2 es el siguiente. Recordemos que el vector unitario cualquiera es coseno de θ en i más seno de θ en j. Sin embargo, aquí como θ es igual a t y t es igual a 2 segundos, pues tenemos este vector. Nada más hay que recordar que θ está en radianes. Haciendo los cálculos, pues el vector unitario u es menos 0.416 en i más 0.91 en j. Por lo tanto, su derivada será un vector unitario rotado 90 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y vean que aquí estoy poniendo la derivada con respecto al tiempo, pero como el tiempo es igual a θ, coincide con la derivada de u con respecto a θ. Por lo tanto, es un vector unitario rotado 90 grados, es decir, menos seno de 2 en i más coseno de 2 en j. Haciendo las cuentas, pues llegamos a la conclusión de que la derivada de este vector cuando t es igual a 2 segundos es menos 0.91 en i menos 0.416 en j. Y con eso pues ya tenemos resuelto este problema. Muy bien. Ya que entendimos cómo se obtiene la derivada de un vector unitario respecto a la desviación angular, ahora vamos a extenderlo un poco en el sentido siguiente. Vamos a calcular la derivada temporal de un vector unitario. ¿Y qué es la derivada temporal? Pues la derivada ya no con respecto a la desviación angular, sino respecto al tiempo. Y para ello, pues vamos a dar una proposición. La proposición dice lo siguiente. La derivada temporal de un vector unitario viene dada por la siguiente expresión. Y aquí tenemos esta expresión. La derivada de u con respecto a t es igual a omega, que es la velocidad angular, por la derivada de u con respecto a θ, es decir, con respecto a la desviación angular. Vamos a demostrar esta proposición para convencernos de que es verdadera. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mostraremos que el segundo miembro de la ecuación es igual al primer miembro. Este miembro tiene que ser igual a este miembro que tenemos acá. Entonces, recordemos la definición de velocidad angular. ¿Sí? Omega es la velocidad angular. Sin embargo, la velocidad angular es la derivada de θ con respecto al tiempo. Multiplicada por la derivada de u con respecto a θ. Utilizando la regla de la cadena, podemos simplificar el diferencial de θ llegando a este resultado, que es precisamente el resultado que estábamos buscando. Que esta expresión es la derivada de u, ya no con respecto a θ, pero sí con respecto al tiempo. Y pues con eso queda demostrada esta proposición que vamos a ocupar a lo largo de esta sesión. Muy bien, ya teniendo esta
demostración vamos a realizar un ejemplo para aplicar esto que acabamos de aprender. ¿Sí? El ejemplo dice lo siguiente. ¿Sí? El ángulo θ de la figura mide la dirección del vector unitario u respecto al eje x. La velocidad angular de u es omega igual a 2 radianes por segundo, una constante. Determine la derivada de u con respecto al tiempo cuando θ es igual a 90 grados. ¿Sí? Entonces, veamos que aquí tenemos el vector unitario. Ajá. Tenemos la desviación angular de este vector unitario, el eje X, el eje Y, y este vector unitario está rotando con una velocidad angular constante de 2 radianes por segundo. Nos preguntan, ¿cuánto vale la derivada de este vector cuando el ángulo es 90 grados o pi medios? Ajá. Entonces, vamos a resolver este problema utilizando dos métodos. El primer método es un poquito más sencillo porque pues está basado en todo lo que hemos desarrollado hasta este momento. Bueno, cuando θ es igual a 90 grados, el vector unitario u es vertical, es decir, tiene esa dirección. Ajá. Por lo tanto, este vector coincide o de hecho es el vector unitario j. ¿Qué pasa si lo rotamos 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj? Vamos a rotarlo. Parto del vector unitario j, lo rotamos 90 grados y obtenemos un vector que ya no es vertical, es un vector horizontal. Sin embargo, tiene el sentido contrario del vector y, por lo tanto, aquí, pues ya. La derivada de u con respecto a la desviación angular o con respecto a θ es el vector menos i. Esta es la derivada de este vector. Sin embargo, no nos piden esta derivada, nos piden una derivada temporal, pero para obtenerla hay que recordar lo que decía la proposición. Si quiero la derivada temporal, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta derivada que ya obtuve por la velocidad angular, pero la velocidad angular de este vector, según el problema, era de 2 radianes por segundo. Entonces, vamos a realizar esa multiplicación, llegando a este resultado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada temporal de este vector es menos 2i. En otras palabras, es este vector, pero con una magnitud de 2. ¿Sí? Es un poquito más largo. Muy bien. Y pues ya resolvimos este problema. Sin embargo, vale la pena resolverlo con el otro método. Muy bien. ¿Qué dice el método número 2? Aquí lo que vamos a hacer es expresar el vector unitario de su manera más general, es decir, de la siguiente forma: u es igual a coseno de θ en i más seno de θ en j. ¿Qué más sabemos? Bueno, como omega es igual a 2 radianes por segundo, se tiene lo siguiente. Omega es la derivada de θ respecto al tiempo, es de 2 radianes por segundo. Podemos integrar esta ecuación y tomar como constante de integración a 0, es decir, que θ va a ser igual a 2t. Aquí tenemos a la desviación angular como función del tiempo. Por lo tanto, cuando θ vale pi medios, es decir, cuando está a 90 grados, el tiempo tiene que ser pi cuartos. ¿Por qué? Pues porque si yo sustituyo pi cuartos en esta expresión, pi cuartos por 2 me da pi medios, ¿sí? Este es el tiempo que le toma al vector llegar precisamente a los 90 grados. Ahora, por otro lado, yo puedo sustituir θ igual a 2t
aquí, porque es precisamente la definición de teta en términos del tiempo. Llegando al siguiente vector, el vector unitario u es igual al coseno de 2t en i más el seno de 2t en j. Vean que este vector ya no depende de la desviación angular, depende directamente del tiempo. Por lo tanto, puedo derivarlo respecto al tiempo. Si realizamos la derivada del coseno de 2t es menos 2 por el seno de 2t, y la derivada del seno de 2t es 2 por el coseno de 2t, de tal modo que este es el vector derivada. ¿Qué es lo único que nos falta? Encontrar este vector cuando el vector original tenga un ángulo de 90 grados, pero para que eso ocurra, el tiempo tiene que ser de pi cuartos. Entonces, vamos a evaluar en pi cuartos. Al hacerlo, tenemos lo siguiente. Esta derivada evaluada en pi cuartos es menos 2 por el seno de pi medios en i más 2 por coseno de pi medios en j. Y bueno, aquí nada más hay que recordar que el seno de pi medios es 1 y el coseno de pi medios es 0. Por lo tanto, pues ya, llegamos exactamente al mismo resultado, el resultado que obtuvimos con el otro método, pero pues es equivalente. Muy bien, ya nada más faltaría marcar nuestro resultado, que es exactamente el mismo, y pues vamos a pasar a lo siguiente. ¿Sí? Ejemplo número 6. Dice así. En la figura, el ángulo θ mide la dirección del vector unitario u respecto al eje x. Se dan cuenta, es la misma configuración del vector unitario que teníamos. El ángulo θ está dado como función del tiempo por θ igual a 2t cuadrada radianes. ¿Cuál es el vector derivada de u con respecto al tiempo en t igual a 4 segundos? Y aquí pues vamos a resolverlo con el segundo método que utilizamos en el ejemplo anterior. Entonces vamos a sustituir a θ como función del tiempo. Es decir, en vez de poner θ, pongo 2t cuadrada, tanto en el argumento del coseno como en el argumento del seno. Este vector depende solo del tiempo, ya no depende de la desviación angular. Vamos a derivar temporalmente. La derivada de u con respecto a t, pues derivamos cada una de sus componentes. La derivada del coseno de 2t cuadrada es menos 4t por el seno de 2t cuadrada, y la derivada del seno de 2t cuadrada es 4t por el coseno de 2t cuadrada. Entonces ya tenemos esa derivada. Para cualquier tiempo, lo único que tenemos que hacer es evaluar en t igual a 4 segundos. Si evaluamos, en vez de poner t, pongo 4. Tengo este número, hacemos las cuentas y llegamos al siguiente resultado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que la derivada de este vector con respecto al tiempo es menos 8.82 en i más 13.35 en j cuando el tiempo vale 4 segundos. Muy bien, pues con esto ya resolvimos el ejemplo número 6. Ahora pues vamos a dar unas conclusiones importantes acerca de la derivada de vectores unitarios. La primera de ellas dice así: la derivada temporal de un vector unitario en rotación es otro vector rotado 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces yo parto de un vector, su derivada temporal va a ser otro vector rotado 90 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Como lo hemos visto en los problemas. ¿Qué más? En general, la derivada temporal
de un vector unitario no es un vector unitario. Aquí hay que tener cuidado porque estamos hablando de derivada temporal. La que sí era un vector unitario era la derivada, pero con respecto a la desviación angular. Esa sí era un vector unitario. Cuando estamos hablando de derivada temporal, en general no es un vector unitario. Es un vector que puede ser más grande o más pequeño, dependiendo de la velocidad angular que posea el primer vector. Muy bien, ¿qué otra conclusión tenemos? En cambio, la magnitud de la derivada temporal es la velocidad angular del vector unitario. Es precisamente lo que les acabo de comentar. O sea, la magnitud de esa derivada vale precisamente la velocidad angular. Muy bien, con esto en mente, ahora sí podemos pasar a lo que es el sistema de referencia intrínseco, ¿sí? Que es el último tema que vamos a tocar esta sesión. Ahora, ¿de qué se compone el sistema de referencia intrínseco? Pues este sistema de referencia se compone de dos partes. Una de ellas es una base ortonormal móvil. Pero bueno, vamos a aclararlo un poco más. Dice aquí, un sistema de referencia intrínseco está formado por un espacio vectorial en reposo y una base ortonormal móvil. Ahora, vamos a aclarar todavía más. En otras palabras, todas las cantidades físicas se miden respecto a un sistema de referencia inercial. Entonces, ¿cuál es el sistema de referencia inercial? Aquel que está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. En este sentido, nuestro espacio vectorial, ya sea que puede estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Ese va a ser el sistema con respecto al cual vamos a referir todas las cantidades físicas. Sin embargo, como dice aquí, pero se expresan estas cantidades físicas como la combinación lineal de una base ortogonal de vectores unitarios que se mueve con la partícula. Entonces hay que aclarar esto de ortonormal. Ortonormal quiere decir que tenemos una base ortogonal y formada de vectores unitarios. Y estos vectores se mueven con la partícula. Y bueno, en la siguiente diapositiva veremos cómo se construye una base móvil de este sistema. Bueno, ¿qué estamos observando aquí? Tenemos un sistema de ejes, el eje X y el eje Y, que están representando mi espacio vectorial. De hecho, es una base fija, el vector Y. El vector J es un espacio vectorial que está fijo. Todas las cantidades que voy a medir las voy a referir a este sistema de referencia. Sin embargo, nada me impide que esas cantidades que yo estoy midiendo aquí las pueda expresar como combinación lineal de una base que se esté moviendo. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a describir el movimiento de una partícula, ¿sí? Que parte de este punto, sigue esta trayectoria circunferencial y regresa al mismo punto. Y de hecho, pues sigue rotando. Primero, su vector de posición. ¿Cómo describimos el vector de posición de esa partícula? Pues ese vector de posición es un vector que parte del origen de nuestro espacio vectorial y llega hasta la trayectoria. Supongamos que la partícula está aquí. ¿Cuántas componentes tiene? Tiene dos componentes. Aquí tenemos R, vector, es igual a R minúscula, que es el radio de nuestra trayectoria, por el coseno de teta, proyecto sobre el eje X en Y, más R, que es el mismo radio, por el seno de teta en J. Vean que este ya no es un vector unitario, es un vector que tiene una magnitud R, ¿sí? Precisamente el radio de la trayectoria. Bueno, vamos a ver el movimiento de esta partícula y sobre todo el movimiento de este vector de posición.
parte de X, realiza un giro sobre la trayectoria y regresa al mismo punto. Muy bien. Ahora, ya que vimos el movimiento de la partícula, vamos a definir nuestro primer vector que va a ser parte de esta base móvil. Este vector se llama vector unitario tangencial. ¿Cómo está definido? Bueno, el vector unitario tangencial, como su nombre lo indica, es un vector que tiene magnitud 1 por ser unitario, y tangencial quiere decir que conforme se va moviendo la partícula, este vector va girando de tal modo que siempre es tangente a la trayectoria. Ahora, partiendo de este vector que yo tengo acá, ¿sí? Recordemos que era un vector que parte del origen y llega a este punto. Si yo lo derivo con respecto a la desviación angular, este vector va a girar 90 grados en sentido contrario al de las manecillas del reloj, quedando de manera vertical. Matemáticamente, yo lo puedo expresar de esta forma. Menos seno de teta en I más coseno de teta en J. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver el movimiento de este vector? Pues así aparece. Vean que a lo largo de toda la trayectoria se mantiene tangente a ella. Y si la partícula se siguiera moviendo, pues el vector se va moviendo con ella también. Ahora vamos a definir otro vector de esta base. Recordemos que para tener una base necesitamos vectores linealmente independientes. Sin embargo, si construimos un vector ortogonal a este, automáticamente es linealmente independiente. Este vector le vamos a llamar vector unitario normal. Normal porque siempre va a ser perpendicular a la trayectoria. Sin embargo, dado cualquier punto de la trayectoria, existen dos vectores normales, uno que apunta hacia afuera y uno que apunta hacia adentro. Nos vamos a quedar con el vector que apunta hacia el centro de curvatura, que en este caso es el que apunta hacia adentro. Matemáticamente viene dado por la siguiente expresión: menos coseno de teta menos seno de teta. ¿Sí? Y pues vamos a verlo en acción. Aparece y este vector siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. Y bueno, que quede claro que estos vectores son linealmente independientes, tienen un módulo 1, por lo tanto forman una base ortonormal, y además siguen a la trayectoria. Vamos a verlos en acción. Nuestra base móvil, conforme la partícula se mueve, se vería así. El tangente siempre permanece tangente a la trayectoria y el normal pues es perpendicular a ella y apuntando hacia el centro de curvatura. Muy bien, ya que entendemos cómo formar esta base ortonormal, que se le llama comúnmente base intrínseca, ahora vamos a ver la derivada de estos vectores base. Vamos a realizar el siguiente razonamiento, que dice así: si partimos del vector tangencial unitario, E subíndice t, y lo derivamos respecto a su desviación angular, obtendremos otro vector unitario rotado 90 grados en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Es decir, partimos de un vector que era originalmente vertical hacia arriba. Si lo rotamos 90 grados, obtenemos este vector. Sin embargo, este vector tiene la dirección del vector normal unitario. Es decir, coincide con este vector. Por lo tanto, concluimos que la derivada del vector tangencial con respecto a la desviación angular es precisamente el vector normal unitario. Vamos a aplicar este mismo razonamiento, pero ahora partiendo del vector normal unitario. Si lo derivamos respecto a su desviación angular, obtenemos un vector unitario rotado nuevamente 90 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj. Vamos a verlo. ¿Sí?
Originalmente estaba apuntando hacia la izquierda, ahora gira 90 grados y ahora apunta hacia abajo. Ahora está en la dirección del vector tangencial, sin embargo tiene sentido contrario, ya que el vector tangencial apuntaba hacia arriba. Muy bien, podemos concluir que coincide con el negativo del vector tangencial unitario. Y tenemos la siguiente conclusión. La derivada del vector normal unitario con respecto a la desviación angular es igual a menos el vector unitario tangente. Ahora, ya que hemos construido todo esto, necesitamos calcular las derivadas temporales de la base. Recordemos que las derivadas que calculamos en las dos diapositivas anteriores son derivadas con respecto a la desviación angular. Aquí lo que nos interesa es la derivada con respecto al tiempo. Y recordemos la proposición que demostramos ya algunas diapositivas antes. Entonces, de la proposición anterior obtenemos los siguientes resultados. Recordemos que la derivada de un vector unitario con respecto al tiempo es igual a la velocidad angular que lleva este vector por la derivada del vector con respecto a la desviación angular. Esto también aplica para el otro vector unitario, que es el vector normal. En este caso, la derivada del vector unitario normal con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad angular por la derivada del vector unitario normal respecto a la desviación angular. Y bueno, esta derivada ya la conocemos, esta derivada ya la conocemos. Vamos a sustituirlas para obtener el siguiente resultado. Es decir, la derivada del vector unitario tangente respecto al tiempo va a ser la velocidad angular de este vector por el vector normal. Y en el otro caso, la derivada del vector unitario normal con respecto al tiempo es igual a menos la velocidad angular de este vector por el vector unitario tangente. Y aquí pues ya tenemos las derivadas temporales de la base. Y como es una base, cualquier vector de R2 lo podemos expresar como combinación lineal de el vector unitario tangente y el vector unitario normal. Si nosotros queremos derivar cualquier vector, pues podemos derivarlo ya sea en coordenadas cartesianas o en lo que vamos a llamar coordenadas intrínsecas, utilizando esta nueva base que acabamos de construir. Y bueno, para obtener las coordenadas intrínsecas de un vector cualquiera que está en movimiento rotacional, recordemos que podemos escribir el vector de posición de la siguiente forma. R vector es igual a R, que viene siendo el radio de la trayectoria por coseno de teta en I, más R por seno de teta en J. Y bueno, notemos que como aparece R aquí, R acá, podemos factorizarla. Y aquí tenemos que el vector de posición es igual a R, el radio, por este vector unitario. Donde el vector entre paréntesis, precisamente este que les acabo de comentar, es un vector que nosotros ya hemos visto. Es precisamente el negativo del vector normal. Recordemos que el vector normal es menos coseno de teta en I menos seno de teta en J. Sin embargo, aquí aparece con signo positivo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es el negativo de este vector. De tal modo que el vector de posición de una partícula en movimiento circular es igual a menos r, que es un escalar, por el vector unitario normal. De tal modo que este vector de posición solo tiene una componente, ¿sí?
Y bueno, esta es la representación del vector de posición en la base ortonormal intrínseca. ¿Cuál es la ventaja? Que tiene una sola componente, aunque el movimiento sea bidimensional, tiene solo una componente. Ahora, ya que tenemos esta coordenada intrínseca, vamos a desarrollar la cinemática del movimiento circular en este sistema intrínseco. Para ello, pues tenemos aquí un breve recordatorio. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Vean que aquí ya estamos ocupando vectores. Ajá. ¿Qué otra? La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, si partimos de esta expresión que acabamos de deducir en la diapositiva anterior, pues podemos derivar respecto al tiempo para obtener la velocidad. Entonces, velocidad es igual a la derivada de r con respecto al tiempo, y esto es igual a la derivada de menos r, r sin testa porque este ya no es vector, por el vector unitario normal con respecto al tiempo. Y aquí hay que hacer notar que esta r es constante porque pues es el radio de la circunferencia de la trayectoria. De tal modo que pues puede salir de la derivada, la velocidad es igual a menos r por la derivada del vector normal con respecto al tiempo. Sin embargo, esta derivada ya la calculamos en algunas diapositivas anteriores. Entonces, sustituyendo la derivada temporal del vector unitario normal, llegamos a la siguiente expresión, que la velocidad es igual a menos r por omega por menos el vector unitario tangencial. Y aquí pues vamos a hacer dos simplificaciones. La primera es menos por menos es más, y recordemos que la rapidez es igual a omega por r. De aquí nosotros podemos despejar omega. Eso quiere decir que omega es igual a la rapidez entre el radio. Aquí me quedaría r por la rapidez entre el radio, y los radios se eliminarían, llegando a la siguiente expresión, que nos dice que el vector velocidad o la velocidad es igual a la rapidez que tiene la partícula por el vector unitario tangente. Esta es la expresión de la velocidad en coordenadas intrínsecas. Vean que la velocidad solo tiene una componente en la dirección tangencial. Eso quiere decir que la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Puede ser un vector muy grande, puede ser un vector pequeño, pero siempre va a ser tangente a la trayectoria. Muy bien, ¿qué nos falta calcular? Ya calculamos la velocidad en el sistema de coordenadas intrínseco. Ahora vamos a calcular la aceleración. Para ello, pues necesitamos derivar la velocidad con respecto al tiempo, pero ya la velocidad en su forma vectorial. Entonces, recordemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y de la diapositiva anterior, pues sabemos que este vector velocidad es igual a la rapidez por el vector unitario tangencial. Y aquí pues vamos a aplicar la regla del producto. ¿Por qué tenemos que aplicar la regla del producto? Porque bueno, nada, absolutamente nada nos asegura que esta rapidez sea constante. A diferencia del radio, que sabíamos que era constante, aquí esta rapidez en general puede ser variable. Por lo tanto, es función del tiempo. Y este vector pues también puede cambiar, ¿no? Entonces también es función del tiempo. Tengo que aplicar la regla del producto. ¿Qué nos dice la regla del producto? Pues si quieres derivar un producto, primero tienes que derivar el primer factor, que en este caso es la rapidez, por el segundo. En este caso, la derivada de la rapidez con respecto al tiempo por el vector unitario tangencial más la rapidez por la derivada del vector unitario tangencial respecto al tiempo.
Y lo único que nos falta, pues, es sustituir esta derivada temporal. Vamos a sustituirla y obtener el siguiente resultado, que dice que la aceleración es igual a la derivada de la rapidez respecto al tiempo en la dirección tangencial más la rapidez por la velocidad angular en la dirección normal. Y bueno, vamos a utilizar el truco que ocupamos hace un momento, que la velocidad angular pues es simplemente la rapidez entre el radio. Sustituimos aquí, me va a quedar rapidez por rapidez entre el radio, que bueno, rapidez por rapidez pues es rapidez al cuadrado. Entonces la aceleración es igual a la derivada de la rapidez respecto al tiempo en la dirección tangencial más la rapidez al cuadrado entre el radio en la dirección normal. Entonces, esto es interesante porque, a diferencia de la posición y la velocidad, que solo tienen una componente en el sistema de coordenadas intrínseco, la aceleración tiene dos componentes. Una componente a lo largo de la dirección tangencial o tangente a la trayectoria, y esta componente depende de qué tanto está cambiando la rapidez del objeto. Si el objeto tiene rapidez constante, esta componente vale 0. Y la otra componente, vean que depende de la rapidez del objeto y del radio. Y esto ocurre en la dirección normal. Bueno, esta, como les dije, mide qué tanto está cambiando la rapidez del objeto sin importar su dirección. Y esta de acá no me mide qué tanto está cambiando la rapidez, sino más bien está midiendo qué tanto está cambiando la dirección de la velocidad del objeto. Si el objeto se mueve en una línea recta, pues el radio asociado a una línea recta es infinito, haciendo que esta componente valga 0, y la única aceleración que existe en movimiento rectilíneo es esta, la aceleración tangencial. Esta, por obvias razones, se le va a llamar aceleración normal y solo existe cuando el objeto se está moviendo por trayectorias curvas. ¿Qué digo? Digamos ya más intuitivamente, esta aceleración se puede obtener cuando uno pisa el acelerador, tiene una aceleración positiva porque está aumentando la rapidez. Si uno siente que se pega al asiento, si uno aplica los frenos en un vehículo, esta aceleración va a ser negativa, y siente que se va hacia el frente. Ahora, esta aceleración no la genera ni el acelerador ni el freno. Esta se genera en el volante. Cuando uno da la vuelta en una curva muy cerrada, siente que se va hacia afuera de la curva. En realidad es porque se está acelerando hacia adentro de la curva. Y se obtiene precisamente cuando uno está conduciendo sobre una trayectoria que tiene pues un radio de curvatura constante, ¿sí? Distinto a infinito, que vendría siendo distinto a una línea recta. Muy bien, pues estas son las fórmulas de la cinemática del movimiento circular. Vamos a dar ahora sí un resumen y las conclusiones de todo este análisis que hemos hecho. Entonces, bueno, primero, la posición viene dada por menos r por el vector unitario normal. Esta casi no se va a ocupar, de hecho solo se puede aplicar en movimiento circular. La velocidad nos dice que es la rapidez por el vector unitario tangente. Esta sí se llega a ocupar más, porque resulta que si bien esta no se cumple en movimientos más generales, esta se sigue cumpliendo. Y la aceleración tiene dos componentes, la componente tangencial y la componente normal. Esta es interesante porque aquí la dedujimos en 2 dimensiones, sin embargo se puede demostrar que en 3 dimensiones, aunque el movimiento sea, valga la redundancia, tridimensional, esta aceleración solo va a tener 2 componentes, la tangencial y la normal. Entonces esta y esta se llegan a utilizar en movimientos más generales, de hecho movimiento general de partícula en 3 dimensiones. Muy bien. ¿Qué conclusiones tenemos? 1. El vector de posición
En el movimiento circular solo tiene una componente, lo estamos viendo aquí. La velocidad solo tiene componente tangencial. La estamos viendo acá, y esto no solo en el movimiento circular, sino en un movimiento más general. Y la aceleración tiene dos componentes, la tangencial y la normal. Esta sí, en cualquier tipo de movimiento, ya sea bidimensional o tridimensional. Bueno, la aceleración tangencial viene dada por la derivada de la rapidez respecto al tiempo, y la aceleración normal viene dada por la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. De tal modo que si el objeto se mueve sobre una línea recta, este radio es infinito y esta componente vale 0. Y además, si el objeto viaja con rapidez constante, esta componente vale 0 y estaría automáticamente en equilibrio. Muy bien, pues eso sería todo por la sesión de hoy. Cubrimos prácticamente todo lo que se tiene que cubrir de cinemática del movimiento circular, inclusive un poquito más. La siguiente sesión veremos ejercicios de cómo aplicar la formulación general para resolver problemas que involucren el sistema coordenado intrínseco. Bueno, pues sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.